Bien, les voy comentando para qué está todo esto escrito en la pizarra. Les resumí acá un poco sobre el tema función lineal, las distintas ecuaciones que puede tener la recta, ¿sí? Las distintas ecuaciones de la función lineal. Para empezar tenemos la ecuación general, que tiene la forma a por x más b por y más c igual a 0. O sea, la función lineal se le puede presentar de cualquiera de estas maneras, ¿sí? Depende de los problemas y depende de los datos que tengamos. A veces van a necesitar usar la ecuación general, o a veces van a necesitar la ecuación segmentaria, la ecuación explícita, o cualquiera de estas que tienen acá, ¿sí? En la ecuación general van a tener un número multiplicando a la x, más otro número multiplicando a la y, más otro número igual a 0. Ahí dice que a, b y c son números reales, pertenecen a los números reales. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación general. En esa ecuación no conocemos prácticamente nada de la función lineal. O sea, no tenemos ni la pendiente, ni la ordenada al origen, ni nada. Para conocer la pendiente y la ordenada al origen, esta es la forma más conocida de la ecuación lineal, es la ecuación que se llama explícita, ¿sí? La ecuación explícita, que es esta, y igual m por x más b, donde m se denomina pendiente de la recta, o sea, el numerito que está multiplicando a la x es la pendiente, y el numerito que está solo se llama ordenada al origen. ¿De acuerdo? La pendiente me determina la inclinación de la recta. Cuando la recta es creciente, la pendiente es positiva, y cuando la recta viene decreciente, la pendiente es negativa. Y la ordenada al origen me da también información sobre la gráfica de la recta, me determina el punto donde la recta corta al eje de las y. ¿Sí? Todo eso está escrito ahí en la pizarra, se los voy comentando por si no me entienden la letra o no se ve bien claro. Bien, con respecto a la otra ecuación, se llama ecuación segmentaria. La ecuación segmentaria de la recta tiene esta forma: y sobre un cierto número al que llamamos a, más x sobre b igual a 1. Donde a y b tienen que ser números reales y distintos de 0. ¿Está bien? Bueno. Esa ecuación segmentaria por ahí es útil cuando yo tengo como información, por ejemplo, los puntos donde la recta corta al eje X y al eje Y. Justamente, el valor B, este numerito B, que está abajo de la X, representa en donde la recta corta al eje X. Y este valor de A representa el número donde la recta corta al eje de las Y, ¿sí? Es decir, para fijar esa recta, no sé si ahí se va a alcanzar a ver, pero en este caso sería la recta así. Este punto donde la recta cortaría el eje de las Y sería, si fuera el eje Y, sería el numerito que está abajo de la Y, ¿sí? Entonces este sería A. Y el punto en donde la recta corta el eje X, en este caso sería el B. Es decir, el que está abajo de la X sería el punto en donde la recta cortaría al eje X, y el que está abajo de la Y sería donde corta al eje de las Y. ¿Está bien? Bien. Igual todo esto lo vamos a ir viendo después con los ejemplos, ¿sí? Otra ecuación que nos va a ser útil es, acá dice, la ecuación de la recta que pasa por un punto que va a tener coordenadas x1 y 1, ¿sí? Es decir, generalmente a los datos que tenemos o a la información que tenemos, por ejemplo, si es un punto, le ponemos coordenadas de x1 y 1, puede ser x sub 2 e y sub 2, ¿sí? Generalmente cuando los x y los y tienen subíndices, quiere decir que son valores conocidos, ¿sí? Entonces, este x1
y 1 sería un punto conocido por donde sé que pasa la recta, ¿sí? Y tiene a su vez también pendiente conocida m, me dice, ¿sí? O sea, la ecuación de la recta que pasa por un punto conocido P de coordenada x1 y 1, y también tiene pendiente conocida m, va a tener esta forma, ¿sí? Y igual a m, que es la pendiente, que multiplica x menos x sub 1, la coordenada x del punto por donde pasa la recta, más y sub 1, que es la coordenada y del punto por donde pasa la recta. Y otra de las fórmulas conocidas que vamos a usar es la ecuación de la recta cuando la información que me da es que pasa por dos pares de puntos conocidos, a los cuales le he llamado acá un punto P sub 1 de coordenada x1 y 1 y un punto P sub 2 de coordenada x2 y 2. ¿Sí? Con esos datos, o sea, cuando la información que me da son dos puntos por donde pasa la recta, la fórmula que voy a usar es esta que está acá, que es así: y menos la coordenada y sub 1 sobre x menos x sub 1 igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. ¿Sí? Bueno, después, lógicamente, de aquí habrá que despejarla ahí. Si yo quiero encontrar la fórmula explícita o la ecuación explícita, a partir de esta puedo despejarla ahí y pasar a la otra forma explícita. ¿Sí? Esto que me está dando acá del lado de la derecha es justamente el valor m de la pendiente de la recta. ¿Sí? O sea, cuando yo tengo dos puntos, también podría haber encontrado m haciendo esta cuentita, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, y luego con la pendiente m podría haber usado la otra ecuación de la recta que pasa por un punto, es decir, podría usar uno de estos puntos y la pendiente, que la puedo encontrar con esto, y usar la misma fórmula anterior también. ¿Sí? Bien, esto como un resumen de todas las ecuaciones que se les puede presentar con la función lineal. ¿Sí? Voy a borrar, ya creo que lo copiaron. ¿Copiaron esto? Igual después les va a quedar el videito, así que lo pueden ver. Bien, borro acá entonces. Y les voy a hacer algunos ejercicios parecidos a los que tienen en el práctico, no van a ser los mismos. Bien. Los ejercicios yo los subí en el aula virtual. Están los enunciados de estos ejercicios que les voy a dar ahora. En este caso voy a hacer algunos ejercicios similares a los del, miren, es el 4. Similares a los del 4, ¿sí? Del práctico 3 sería, ¿no? El práctico 3. Bueno, en ese ejercicio 4 les decía, hallar las ecuaciones de las rectas que verifican las siguientes condiciones o las condiciones dadas y representar gráficamente, ¿sí? Entonces, en el apartado A, vuelvo a repetir que no son los mismos que tienen en el práctico 4, sino que son parecidos, porque justamente estos del 4 creo que eran los que tenían que entregar a ustedes. Pero, ya les digo, son ejercicios muy similares a los que tienen ahí. Por ejemplo, en el A me dice que pasa por los pares de puntos pasa por, supongamos, menos 1, 3 y otro 3, 2. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso tengo entonces las coordenadas de dos puntos por donde pasa la recta. ¿Sí?
En este caso, entonces, me conviene usar esa fórmula que les di, entre todas las que les di ahí, la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. ¿Sí? A ver si hay alguien que me dice algo. Alguno del 10. Bueno, bien, voy leyendo los mensajes mientras. Bien, entonces, la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, habíamos visto y menos y1 sobre x menos x1 igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Quién es este? x1, y1, y2. Esas son las coordenadas de los puntos. A uno de estos puntos cualquiera le voy a llamar x1 e y1. Y al otro le pondré x2 e y sub 2. O sea, es la x y la y de cada punto, ¿sí? Al primero le pongo x1 y 1, al otro le pongo x2 y 2. Entonces, si reemplazo acá la fórmula, la y y la x son las variables que van a quedar de la recta, la ecuación de la recta, ¿sí? Esa no se reemplaza. Se reemplaza la que dice y1, x1, y2, x2, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Y menos el valor de x1. Como x1 es menos 1, acá debería poner menos 1. Menos 1. ¿Sí? Bien. Menos 1. Sobre x menos x1. Perdón, ahí me equivoqué. A ver, disculpen. El valor de y sub 1 es el valor de la y. O sea, 3. ¿No es cierto? Sería y menos y sub 1. ¿Sí? Pero y sub 1, ¿quién es? El valor de la y, que vale 3 en este caso. ¿Sí? Abajo, entonces sí, x menos x1, ahí sí sería x menos 1, ¿sí? Que es el valor de la x1, del primer punto, digamos, ¿sí? La coordenada x del primer punto. Bien. Igual a y2 menos y1, tendré que poner entonces el y de este punto menos el y de este otro punto, o sea, y2 menos y1. 2 menos 3. Y abajo sería x2 menos x1. Es decir, acá sería 3 menos 1. ¿De acuerdo? Bueno, ahora es cuestión de despejarla ahí, acomodar un poco estas cuentas y con eso obtendríamos la ecuación de la recta, ¿sí? Si acomodamos acá menos 1, nos va a quedar un más, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Y menos 3 sobre x más 1, ¿sí? Y eso sería igual a 2 menos 3, ya puedo hacer la cuenta, 2 menos 3, menos 1, y abajo 3 menos 1, quedaría 3 más 1, 4. Sigo acá al lado. Bien, este denominador x más 1, lo podría pasar al otro lado multiplicando. Entonces, ¿qué me queda? Y menos 3, el y menos 3 igual a este denominador pasa multiplicando con el menos 1/4, ¿sí? O sea que va a ser menos del 1/4 que multiplicaría a x más 1. Bueno, allí hacemos la distributiva con el 1/4 y el menos 3 que está restando lo pasaríamos sumando al otro lado. Por lo cual la ecuación de la recta esta va a quedar igual menos 1/4 de x menos 1/4 por 1 menos 1/4 y el menos 3 que pasa sumando. Bueno, acomodamos esta cuantita, menos 1/4 más 3, y nos queda finalmente menos 1/4 de x, y esta cuantita que me da 4 por 3, 12, menos 1, 11, positivo 11 cuartos. A ver si se alcanza a ver ahí, este 11, está mejor. Y este 1 lo remarco para que se vea en la pantalla mejor. Bueno, esta sería entonces la ecuación de la recta que tendría que pasar por esos
pares de puntos que dijimos ahí, ¿de acuerdo? Voy a borrar esto de acá arriba para poder hacer el gráfico, ¿sí? ¿Cómo sería el gráfico? Cuando la recta está dada de esta forma, que se llama la forma explícita, en donde tenemos la pendiente y la ordenada al origen, ya sabemos acá que la pendiente m de esta recta es menos un cuarto, ¿sí? Y la ordenada al origen es 11 cuartos. ¿Eso que me indicaba en la gráfica? Dijimos, el 11 cuartos, que es la ordenada, me indica en dónde la recta corta el eje de las y, ¿sí? Entonces, 11 dividido 4, si hacen la cuentita, me dará 2, y algo, ¿sí? 2, y algo, supongamos. 2,75. 2,75, bien. Buenísimo. Entonces estará por acá. El 11 cuartos, ¿sí? Marco entonces la ordenada al origen, y a partir de ahí marco la pendiente, que en este caso es menos un cuarto, quiere decir que me corro como el denominador 4, me es la cantidad de lugares que me corro hacia la derecha, entonces de acá me correría 4 lugares, ¿sí? 1, 2, 3, 4, supongamos para allá, 4 lugares hacia la derecha, y 1, que es lo que está en el numerador de la pendiente, como está negativo, entonces bajo 1, ¿sí? Voy a venir a parar más o menos por acá. Es decir, me corro 4 lugares y bajo 1, ¿está bien? Y ahí obtengo este punto. Si uno, uniendo esos puntos, me queda la ecuación de la recta. Ven que, como les decía, cuando la pendiente es negativa, la recta tiene que venir así, como en bajada, digamos, ¿sí? Tiene pendiente negativa. Si fuera positivo, debería ir para arriba, ¿sí? Acá, como la pendiente es negativa, la recta viene así en bajada. ¿De acuerdo? Bueno, ese es un ejercicio parecido al apartado A, ¿sí? Les voy a hacer ahora otro parecido al B. Acá algo me faltó decirles que esta recta, cuando ustedes la grafiquen, debería pasar por los puntos que decía acá, ¿no? Menos 1, 3, debería estar más o menos por acá. Menos 1, 3, sería este punto de acá. Y el 3, 2, debería ser más o menos por acá. 3, 2, ¿de acuerdo? Debería pasar por ahí. Bien, o sea, una vez que ustedes encuentran la ecuación, después tienen que corroborar que los datos que le daban coincidan con el resultado que encontraron, ¿no es cierto? Bueno, borro este y hacemos otro parecido al B. O no sé si el B o alguno de los que tienen ahí en realidad. En este otro me dice que, por ejemplo, la ordenada al origen vale 5 y la pendiente menos 3. Pendiente menos 3. Y me pide la ecuación segmentaria. Me pide hallar la ecuación segmentaria. Bueno, cuando yo tengo la pendiente y la ordenada del origen, la ecuación más fácil de encontrar es la ecuación explícita, que se llama. Es la ecuación y igual m por x más b. Cuando conozco la pendiente y la ordenada, entonces me va a quedar y igual pendiente menos 3. ¿Sí? Entonces me quedaría menos 3 multiplicando a x más la ordenada al origen, en este caso 5. ¿Está bien? Esa sería la ecuación explícita que se llama.
la ecuación explícita, ¿sí? Pero como me pide la segmentaria, ¿cómo encuentro la segmentaria? La segmentaria era, ¿se acuerdan? X sobre un número más Y sobre un número igual a 1. O al revés, Y sobre un número más X sobre un número igual a 1. Para entonces tratar de encontrar la segmentaria, lo que tengo que hacer es pasar las X y las Y de un solo lado y dejar los números del otro lado. En este caso el 5 va a quedar del otro lado. Y este menos 3X lo paso sumando. Y más 3X sería igual a, me quedaría en este caso el 5. ¿Está bien? Como acá en lugar de un 5 necesito que me quede un 1, lo que hacemos es dividir todo, miembro a miembro, por 5. O sea, acá divido esto por 5 y al 5 lo voy a dividir también por 5. Acá lo que sí, ya voy a hacer la distributiva, ya lo voy a escribir así. El I sobre 5 y este sobre 5. ¿Está bien? Todo dividí por 5. ¿Estamos? ¿Para qué? Para que acá me quede 5 dividido 5, que sería 1. Tal como es en la ecuación segmentaria, ¿sí? La I dividido 5 ya lo tengo, como necesito, como es la ecuación segmentaria. I dividido un número más. Este 3 que está con la X, en la ecuación segmentaria no hay nada multiplicando a la X, sino que hay un numerito debajo de la X. ¿Está bien? Pero bueno, en una ecuación multiplicar por 3 quintos, o digamos, este 3 que está multiplicando en el numerador, yo lo puedo escribir como dividiendo en el denominador. Sería lo mismo, ¿sí? Entonces, este 3 que está multiplicando en el numerador, lo voy a escribir debajo del 5, es decir, dividiendo en el denominador. Y la ecuación va a quedar igual, o sea, me va a quedar x sobre el 5 que estaba abajo de la X sigue quedando, y lo único que hago es este 3, pasarlo abajo, escribirlo así. Entonces me va a quedar debajo del 5, ¿estamos? Bien, y ahora sí tengo la ecuación segmentaria, es decir, la Y dividido un número más la X dividido otro número igual a 1. Estos números dijimos que eran los números donde, que me indicaban en donde la recta cortaba al eje Y y al eje X respectivamente. Es decir, si yo hago el gráfico de esta recta, tiene que cortar al eje de las Y, en 5, pongamos que por acá está el 5, y tiene que cortar al eje de las X en 5 tercios. ¿Está bien? Es decir que 5 dividido 3 me daría también un 1, y algo, ¿sí? Entonces supongamos por acá. Y por acá. Por esos dos puntos debería pasar la recta. Esa sería entonces la gráfica correspondiente a esta función. ¿De acuerdo? Bien. Esta recuerda entonces que es la ecuación segmentaria, que lo que me indica es, en estos puntos me indican dónde corta el eje Y y dónde corta respectivamente al eje X. ¿Sí? Al eje X en 5 tercios y al eje Y en 5. ¿Está? Acuérdense que desde esta ecuación pueden volver a la ecuación explícita, o sea, podría despejarla ahí y volver a esta misma. Es un ejercicio que pueden hacer para que aprendan a despejar y a pasar de una ecuación a la otra, ¿sí? Y como hicimos acá, de la ecuación explícita puedo ir a la segmentaria también. O sea, puedo ir de acá para allá o de allá para acá, ¿sí? O sea, conociendo cualquier ecuación de la recta, puedo encontrar cualquiera de las otras, ¿sí? Bien, otro ejercicio de los que aparecían acá, parecido a los del 4, tiene que ver con lo de rectas paralelas y perpendiculares, ¿sí? Rectas paralelas, esto es un concepto importante que se tienen que acordar también de la función lineal. Que rectas paralelas tienen igual pendiente.
y rectas perpendiculares tienen pendientes inversas y contrarias. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio que les dice hallar la ecuación de la recta, como el enunciado de todo era lo mismo, ¿no? Que sea paralela a paralela a 5x menos 2y más 10 igual a 0. Esa sería la ecuación general, ¿sí? Paralela a esa, pero que pasa por el punto menos 3, 5. Bueno, si yo sé que la recta que yo ando buscando es paralela a esa, lo que yo tengo que hacer es saber qué pendiente tiene esa recta, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es despejar y despejo y esa recta, ¿sí? Para lo cual voy a pasar el 10 al otro lado y o quizás sea más fácil pasar el menos 2i al otro lado para que me quede positivo, ¿sí? Si paso el menos 2i al otro lado, me va a quedar el 5x más 10 y del otro lado el 2i que va a quedar positivo, ¿está bien? Bien. Y ahora lo único que tengo que hacer es este 2 que está con la i multiplicando, pasarlo dividiendo. O sea, me va a quedar el 5x dividido 2 más el 10 dividido 2 igual a 1. Entonces, la recta, esta que me daban, tiene esta ecuación, ¿sí? ¿Cuánto vale la pendiente de esta recta? La pendiente es esta, la que está con la x, eso sería la pendiente. Entonces, la recta que yo ando buscando tiene pendiente 5 medios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es paralela a esta. Y dijimos, si es paralela, tiene que tener la misma pendiente. Por lo tanto, la que me dan a mí es esta, tiene pendiente 5 medios. La que yo ando buscando, que tiene que ser paralela a esta, va a tener que tener esta misma pendiente, ¿sí? Y ahora entonces tengo como dato la pendiente, y además me dice que pasa por el punto menos 3, 5, ¿sí? Con esa información puedo usar una de las ecuaciones que yo les había copiado al principio, que es la ecuación de una recta cuando conozco la pendiente y un punto. Que sería este caso. Ya tengo la pendiente y el punto por donde pasa la recta. Entonces, la ecuación que voy a usar es esta. M por x menos x1 más y1. Donde m es la pendiente y x1 e y1 son las coordenadas del punto que me dan como dato, en este caso menos 3, 5. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Y igual 5 medios. Acá voy a poner x menos x1, que vale menos 3. Entonces sería menos 3, va a quedar más, directamente pongo 3. Más y1, que vale 5. Bueno, acá hacemos la distributiva. 5 medios por 3 quedarían 15 medios más 5. Bueno, y esa sería, acomodando ahí la suma, la ecuación de la recta que andamos buscando. O sea, me va a quedar y igual a 5 medios de x, ¿se ve ahí? El 5 más o menos.
5 medios de x y acá 2 por 5, 10, más 15, 25 medios. Bien, y esa entonces sería la recta que andamos buscando. Si la tuviera que graficar, recuerden que esta que es la pendiente, vamos a hacerlo ya que estamos. 25 dividido 2 me daría más o menos 12 como hay algo, supongamos que esté por acá. Y a partir de ahí tendría que correrme 2 lugares y subo 5, ¿sí? Me correría 2 lugares y subiría 5. Y ahí tendría este otro punto, entonces esta recta debería venir más o menos. ¿De acuerdo? Bien. Estoy leyendo los mensajes por las dudas que quieran preguntar algo. Cualquier cosa, si alguien tiene dudas, pueden activar el microfonito acá abajo y preguntar, ¿eh? A ver si, no sé si lo están pudiendo hacer a eso. Pero lo único que están muy callados todos. ¿Podemos ver alguno de los primeros ejercicios para el práctico 4? ¿Alguno cuál? ¿Alguna ecuación del práctico 4? Esas que son con fracciones. Ah, y lo que pasa es que todavía no llegamos al 4. O sea, sí, ya ustedes ya algunos van por el práctico 4, pero como este hay que entregarlo primero, yo prefiero sacar todas las dudas de este primero y después, en todo caso, pondremos otra clase de consulta para arrancar con el 4, si les parece. Igual si nos sobra tiempo podemos hacer alguna de las ecuaciones. Bien. ¿Algo que quieran preguntar de este ejercicio 4 en particular sobre función lineal que les haya quedado en el tintero? Bueno, sigo con ahora algo parecido para el de función cuadrática, ¿sí? Ejercicios similares a este que es como el 4 o a los del ejercicio de función cuadrática que es el 6, tienen que manejarlos bien, ¿sí? Siempre en los parciales, siempre algunos de esos incluimos. Del 4 o del 6, parecidos a eso, ¿sí? O sea, dado algunas condiciones que tiene que cumplir la función, hallar la ecuación. Hallar la ecuación o por ahí tiene que ver con resolver algún problema, que en los problemas por ahí también le da cierta información, pero básicamente es esto que está relacionado al ejercicio 4 o al ejercicio 6. O sea, depende de la información que tengan, ustedes tienen que ser capaces de encontrar la ecuación, ya sea de la recta o de la función exponencial o de la función cuadrática, con los datos que le dan, y después con esos datos armo la ecuación y teniendo la ecuación puedo resolver cualquier tipo de problema, o sea, encontrar el máximo si es una parábola, graficarlo, bien, en fin, cada problema tiene sus preguntas que son en realidad relacionadas con estas cuestiones, donde la gráfica corta al eje X o al eje Y, o dónde está el máximo de la función, ¿sí? Bien, por eso es importante que conozcamos cómo construir la ecuación en base a los datos que nos dan. En el caso de la función cuadrática, que es parecido al 6, sería ustedes de la ecuación cuadrática van a tener que conocer también tres tipos de ecuaciones, ¿sí? Manejar. Una de ellas es la ecuación polinómica, se llama. La otra ecuación es la ecuación canónica. Esta es la polinómica, se la anoto acá. Polinómica. Esta otra, que es la ecuación canónica,
La ecuación canónica es cuando conozco las coordenadas del vértice, ¿sí? La ecuación polinómica me va a servir, entre ellos, por ejemplo, los valores de A, B y C me dan también cierta información con respecto a la gráfica. Por ejemplo, el A, que es el coeficiente principal, me dice si es positivo, que la parábola va a ir con las ramas hacia arriba, si es negativo, va a ir con las ramas hacia abajo. El valor del C en la polinómica me dice dónde corta el eje de las Y. En la ecuación canónica, la X que tiene como una B abajo, X sub B, Y sub B, son las coordenadas del vértice de la parábola. Y la otra fórmula que conocemos es la factorizada, que es cuando conozco las raíces, ¿sí? Esta tiene la forma a x menos x1 por x menos x2, donde x1 y 2 son las raíces. Las raíces de la función cuadrática, ¿sí? Es decir, de los puntos donde la recta corta al eje de las x. Entonces, de acuerdo a la información que tenga, nuevamente voy a usar esta o esta o esta, ¿sí? Para encontrar el vértice de la parábola, hay también una formulita que necesitan recordar, que es la siguiente. Las voy a anotar acá. Primero necesito encontrar la x del vértice, que se puede encontrar, si tengo la ecuación polinómica, en base a los valores de A, B y C, puedo encontrar la x del vértice, menos B dividido 2 por A. O también, haciendo la x del vértice se puede encontrar haciendo la suma de las dos raíces, en el caso de que tenga la factorizada, conozco las raíces, como encuentro el vértice, haciendo el promedio entre las dos raíces, es decir, x1 más x2, todo esto dividido 2. Y una vez que tengo la x del vértice, la y del vértice, ¿de dónde la voy a encontrar? La y del vértice es lo que vale la función en la x del vértice, es decir, es calcular cuánto vale la f en la x del vértice. Es decir, reemplazaré este valor de x que resolvimos acá en la función que corresponda, dada la ecuación según la que tenga, reemplazo la x por ese valor y con eso encontraré el y del vértice. ¿Estamos? Bueno, por ejemplo, vamos a hacer uno parecido a los del 6 que dice: le da como dato, por ejemplo, el vértice de coordenadas 3 menos 1, y le dice que pasa por el punto de coordenadas 6, 2. Entonces, si tengo el vértice, ¿cuál de las tres fórmulas voy a usar? Voy a usar la... a ver si me están escuchando, ¿no? Supongo que sí. Bien. Si tengo el vértice, entonces la fórmula que voy a usar es la canónica, ¿sí? Entonces, esta, y igual a... Voy a usar esa. Entonces, en esta ecuación, el x del vértice y el y del vértice ya lo tengo, porque me lo dan, sería 3 y menos 1. Me faltaría averiguar cuánto vale el a, el coeficiente principal, ¿sí? Para eso me da este otro dato, que es un punto por donde pasa la función. Entonces, en principio voy a reemplazar lo que conozco. Menos la x del vértice sería menos 3, al cuadrado,
sería más menos 1, ¿sí? Vamos a ponerlo así por ahí. Bien. Como pasa por el punto de coordenadas 6, 2, cuando me da ese dato en todos los, ya sea en la cuadrática, en la lineal o en la exponencial, generalmente les pide que encuentre la ecuación con algunos datos, y entre esos datos puede ser algo como esto, que les diga que pasa por tal punto. Si les dice eso, lo que me está dando es un valor de x y un valor de y. Son las coordenadas x, y de un punto por donde pasa la recta. Entonces, si tengo un x y tengo un y, reemplazando acá la x y la y por esos valores, me va a quedar para poder despejar a, que es lo que me falta averiguar. ¿Sí? Entonces reemplazo la y, sería 2 es igual a por x, lo voy a reemplazar por 6, menos 3 al cuadrado, y esto me quedaría más menos 1, quedaría menos 1. ¿Cuánto me da esto? El menos 1 lo puedo pasar para acá sumando 2 más 1, 3. Y de este lado pongo a por 6 menos 3, 3 al cuadrado, 9. Bueno, si de ahí despejo a, me queda 3 novenos es igual al a. Si lo simplifican, les va a quedar un tercio, ¿sí? Y ese sería el valor de a. Entonces, la ecuación, ¿cómo me va a quedar? La ecuación que andamos buscando va a ser i igual este valor de a, que simplificado sería un tercio, x menos el x del vértice al cuadrado menos el y del vértice. Esta entonces es la fórmula de la función cuadrática que andamos buscando. ¿Está bien? Si la quieren graficar, ustedes tienen, acuérdense, las coordenadas del vértice, que eso ya me da bastante información para graficarla. El vértice está en 3 menos 1. Supongamos ahí. Y pasa por el punto de coordenadas 6, 2. Bueno, supongamos que acá estoy por allá. Ahí, algo así sería la gráfica, ¿sí? O sea, pasa las coordenadas del vértice, que era 3 menos 1, sería por acá, y pasa por el punto de coordenadas 6, 2, sería más o menos por ahí. Sabiendo que la parábola va con las ramas hacia arriba, porque el coeficiente principal vale un tercio, entonces va con las ramas hacia arriba. Con esa información puedo hacer la gráfica de esta función. Bien. Esto más o menos, a ver si hay otro de función cuadrática. En donde, como por ejemplo, les da las raíces y corta el eje X en 0,3, por ejemplo. Les da las raíces x1 menos 2, x2 igual 5, y corta el eje de ordenadas en 0,3. Corta el eje de las y en 0,3, ¿sí? Bueno, ¿qué voy a usar acá? Si tengo como dato las raíces, voy a usar la forma factorizada. Es decir, y igual a, en este caso todavía no lo conozco, x menos x1 y x menos x2. ¿Sí? Es decir, voy a usar la forma factorizada porque conozco las raíces. Entonces, ¿cómo me quedaría? Y igual a, no lo conozco por ahora, x menos 2. Pongo directamente más 2. Y x menos el otro valor 5.
me falta averiguar cuánto vale A, de nuevo la misma. Que diga que corta al eje de las Y, o al eje de las ordenadas, en el punto 0,3, es lo mismo que hoy. Lo que me está dando en definitiva es un par ordenado, un punto por donde pasa la función cuadrática esta, la parábola. Entonces, ese dato que me está dando entonces un valor de X y un valor de Y, que yo voy a reemplazar en la ecuación para poder averiguar el A. Entonces reemplazo la Y, la voy a reemplazar por 3, A por la X, la voy a reemplazar por 0, y acá también. Y ahora hago estas cuentitas. 3 igual A por, esto me quedaría 2 por menos 5, o sea, menos 10. Y despejo el A, me va a quedar 3 sobre el menos 10, o sea, me va a quedar menos 3 décimos el valor del A. Bueno, y ya teniendo el A, armo la ecuación. Ahora sí puedo decir que la función cuadrática que estamos buscando, la ecuación que va a tener esa función cuadrática, va a ser Y igual a menos 3 décimos por X más 2 y por X menos 5. Esa sería la fórmula de esta función cuadrática, ¿sí? Después la pueden representar gráficamente, marcando ya conocen las raíces, es decir, que va a cortar al eje de las X en estos valores, en el menos 2 y en el 5, y corta el eje de las Y en este punto. Con todos esos datos pueden hacer la gráfica. Acuérdense que si quieren pueden sacar el vértice, en este caso el vértice estaría a la mitad de las dos raíces, sumando, digamos, 5 más menos 2, me quedaría 5 menos 2, serían 3, dividido 2, 3 medios. O sea, a la altura del 1,5 debería estar el vértice si lo quieren averiguar. ¿Está? Bien. Borro este. Uno más de función cuadrática, que sería, por ejemplo, cuando les dice que tiene un mínimo. En el práctico les pedía un máximo, pero la idea sería la misma. Tiene un mínimo en el punto 5 menos 18. Y una raíz que vale 2. El mínimo de una parábola, o el máximo, ¿en dónde se encuentra? En el vértice, ¿sí? O sea, el vértice de la parábola es donde va a estar el punto mínimo. Si la parábola tiene las ramas hacia arriba, será un mínimo. Y si la parábola tiene las ramas hacia abajo, será el máximo, donde está el vértice. Entonces, que me dé el mínimo o el máximo es lo mismo que si me diera el vértice, en definitiva. ¿Está bien? Entonces la fórmula que voy a usar es la canónica. Es decir, que va a ser I igual al valor de A, que por ahora no lo conozco. ¿Qué iba acá? X menos la X del vértice, o sea, X menos 5 al cuadrado, más la Y del vértice, que es menos 18. ¿De acuerdo? Me falta averiguar el A. Sabiendo que x1 es raíz, ¿qué significa que es raíz? Que cuando yo reemplace el x en la ecuación, ¿cuánto me tendría que dar? Si es raíz, me tendría que dar 0. Exacto. Entonces, cuando el x1 lo reemplace, yo sé que la y me va a dar 0. O sea, decirme que x1 es raíz es equivalente a decir que pasa por el punto de coordenadas 2, 0. O decirme que corta el eje de las X en 2, 0. En definitiva, lo que me está dando también es un valor de X
y un valor de y por donde va a pasar esta gráfica, ¿sí? O sea, lo mismo se puede decir, como verán, de 1000 maneras diferentes. O sea, o me da la raíz, o me dice que pasa por el punto de coordenadas 2, 0, o me dice que corta el eje de las x en el punto 2, 0, y todo es lo mismo. Significa que a la y la voy a reemplazar por 0, y a la x la voy a reemplazar por 2. Menos 18. Bueno, hago esta cuentita, ahora el menos 18 lo paso para acá sumando. 2 menos 5 queda menos 3. Elevado al cuadrado sería 3 por 3, 9. O sea que va a Fe, quedar. una pregunta. Sí, ¿Es lo mismo que sea x sub 1 que x sub 2 en ese sí, caso? sí, en este caso sería lo mismo porque en definitiva la información que yo tengo que saber es que para este valor de x, la y tiene que valer 0. O sea, que no importa si es el x1 o el x2, cualquier raíz que sea, al reemplazar la x por ese valor, la función me va a tener que dar 0. Esa es la idea que necesitamos conocer. ¿De acuerdo? Claro. Bien, entonces, como esto me da 9, paso el 9 dividiendo y me quedaría 18 novenos el valor de a. Con eso ya tengo para armar, entonces, cómo me quedaría mi función, sería i igual a 9, 18 dividido 9 me daría 2 por x menos 5 al cuadrado menos 18. Y esa sería la ecuación que andamos buscando de la parábola que va a cumplir con estas condiciones. ¿De acuerdo? Bien, con eso terminaríamos cuadrática. Ahora vienen ejercicios similares a los de... ya les digo cuál, los tengo anotado por acá. Mientras voy borrando esto. En donde tienen que aplicar propiedades del logaritmo, ¿sí? A ver, cuadrática. Estamos por ahí. El 9 dice, o parecido al 9. Creo que en este caso es igual al del ejercicio 9. Sabiendo que el logaritmo en base a de x vale 2,5, y el logaritmo en base a de y vale menos 0,5, les pide, por ejemplo, vamos a hacer el apartado B, que dice hallar esto, logaritmo en base a al cuadrado de 1 sobre x y la raíz cuarta de y. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer en este ejercicio? Nosotros lo que tenemos que hacer es, a ver si puedo volver a la pantallita, ahí está. Lo que hay que hacer acá es tratar de aplicar las propiedades del logaritmo para ir desarmando esta ecuación hasta llegar a que en algún lado me va a quedar logaritmo en base a de x y logaritmo en base a de y. ¿Sí? Entonces, para empezar, yo recuerdo una propiedad que me permite sacar el cuadrado este que afecta al cuadrado. ¿Sí? Por ahí había una propiedad que decía logaritmo en base a elevado a la n de x, eso era igual a, este n salía afuera del logaritmo, lo podía sacar como 1 sobre n, por el logaritmo en base a de x. Esa propiedad me va a permitir sacar este exponente y ponerlo afuera del logaritmo como dado vuelta, sería 1 sobre n. Fíjense que sale afuera del logaritmo como 1 sobre n. ¿Sí? Bien.
Parecida a esta otra propiedad que es logaritmo en base a. En cambio, cuando el n me afecta a la x, que está dentro del argumento del logaritmo, esa n la puedo sacar afuera directamente multiplicando al logaritmo. ¿De acuerdo? O sea, cuando la n afecta a la x, que está dentro del argumento del logaritmo, esa n sale multiplicando directamente. Pero en cambio, cuando la n está en la base, afectando a la base del logaritmo, esa n sale como 1 sobre n. ¿Sí? Bueno. Y las otras propiedades que son más conocidas, que cuando tenía el logaritmo de un cociente, era la resta de los logaritmos, y el logaritmo de un producto era la suma de los logaritmos. ¿Sí? Apréndanse bien todas esas propiedades que están también en el apunte. Sí, ¿alguien tiene algo que preguntar? Sí, una consulta. Cuando hay una raíz cuadrada en la base del logaritmo, Cuando hay una raíz acá, en la base, por ejemplo, si yo tuviera acá la raíz cuadrada de A, ¿sí? Esa raíz, acuérdense que las raíces siempre las puedo escribir como potencia. Entonces, la podría escribir como A elevado a la 1 medio. ¿De acuerdo? Y entonces un medio sería este n, que en realidad va a salir afuera del logaritmo, dado vuelta, y entonces me quedaría un 2 cuando lo saque afuera del logaritmo. En vez de quedar afuera como un medio, va a quedar afuera del logaritmo dado vuelta. Es decir, que va a quedar un 2 en este caso. claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Ah, no queda 1 sobre 1 medio. Exacto, quedaría 1 sobre 1 medio. Y 1 dividido 1 medio, te va a quedar 2. Ah, tenés razón. Está, ¿De acuerdo? gracias. Bien. Volviendo a este ejercicio, que acá tenía un 2, un cuadrado, ese 2 salía como 1 sobre. Entonces acá voy a poner 1 sobre 2, por el cuadrado del a al cuadrado, ¿sí? El 2 del a al cuadrado. Y ahora voy a aplicar la propiedad del cociente, como les decía. Acá tengo una división. Por lo tanto, el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Es decir, el logaritmo de lo de arriba menos el logaritmo de lo de abajo. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Voy a escribir el logaritmo del 1 menos el logaritmo del denominador, que sería x. Y esta raíz cuarta de y es lo que les estaba explicando recién, hace un ratito. Acuérdense que las raíces la pueden escribir también en forma de potencia. En lugar de poner raíz cuarta de y, voy a poner y elevado a la ¿cuánto? Y elevado a la 1/4. ¿Está bien? Ahora, una cosita a tener en cuenta acá. Este cuadrado del a, que lo sacamos como 1 medio, me afecta a todo el logaritmo. ¿Sí? Por lo tanto, ese 1 medio me afecta a todo esto. O sea, acá voy a tener que poner un paréntesis. Todo esto entre paréntesis, ¿sí? Bueno, voy a borrar esto. Y ahora sigo desarmando aquellos logaritmos que me siguen quedando todavía. Sigo acá abajo. Va a ser el 1 medio que multiplica a. Por ahora el logaritmo de 1. Logaritmo me faltó, estos logaritmos, me faltó ponerle en qué base quedarían. En base A. ¿Sí? Todos son en base A estos, ¿eh? Base A, base A. Y este también sigue siendo en base A de 1. Menos. ¿Qué tengo acá? Una multiplicación. ¿Sí? Un producto. Dijimos, logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. O sea, eso lo voy a poder separar poniendo el logaritmo del primer factor, o sea, de la x, por el logaritmo, más el logaritmo de la y. Entonces, sigo acá. Acá voy a necesitar poner un corchete ahora entonces. ¿Por qué? Porque esta suma, que está precedida por un signo menos, voy a necesitar poner un paréntesis acá. Me va a quedar el logaritmo de la x
más el logaritmo en base a de i que está elevado a la n cuarto. Bien, y ahí cerraría el corchete. Sigo acá abajo. Bien, esto sería un medio. Acá entonces me va a quedar logaritmo en base a de 1, ya lo podría haber hecho antes. Esto, logaritmo en cualquier base de 1, es otra propiedad. Que me da, ¿cuánto? Siempre el logaritmo de 1 me da 0. O sea que esto me da 0. Menos logaritmo en base a de x, como les decía, cuando ya en algún momento me quedó el logaritmo en base a de x solito, ya sé que el logaritmo en base a de x valía 2,5. Lo puedo reemplazar de lo que me daba el ejercicio, el enunciado. Entonces esto sería 2,5 más. Y acá, un cuarto, que está como exponente, sería la otra propiedad del n que salía, ¿se acuerdan? Afuera del logaritmo. Un cuarto que está en el exponente, lo voy a sacar directamente afuera del logaritmo multiplicando. En este caso no se da vuelta, queda el 1/4 como está. Por el logaritmo sería el logaritmo en base a de i. Pero el logaritmo en base a de i, ¿cuánto vale? Ya lo puedo reemplazar porque vale menos 0,5. Bueno, tendríamos que hacer estas cuentitas. Ahora es cuestión de sacar con la calculadora estas cuentas y, si quieren, lo acomodo un poquito para que quede más. 0 menos todo esto, este menos me cambia los signos, ¿sí? O sea que acá me va a quedar menos 2,5 y acá más por menos me va a quedar menos. Esto sería 1/4 y 0,5 que es un medio. 1/4 por un medio es 1/8, menos 1/8. Bueno, ahí se lo dejé un poco más simplificado para que ustedes después terminen de hacer esa cuentita, ¿sí? Bueno, este es el apartado B. Les voy a hacer ahora el otro que había un poco más largo, un poco más complicado a lo mejor, pero son estas mismas propiedades siempre, que es el C. Les voy a hacer ahora. Profe, le hago otra consulta. Sí, En el punto anterior, en el 8, sí, en el J, sí. dice que es verdadera, pero a mí me dio falsa. A ver, el 8J. Sí. Déjame que mire el práctico, a ver si lo veo. ¿Qué decía el 8J? Eh, 8, 6, 6 por 6, 7 y el 8. Ah, el 8, el J, a ver. A distinto de 0, B distinto de 0, indicar la respuesta. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son falsos? Sí, tal cosa. En el J, a ver, si el logaritmo en base B, bueno, hacemos ese en lugar del que les iba a hacer porque es lo mismo. Aplicar las propiedades del logaritmo también, ¿sí? Entonces, el 8J, Fabio, te hago una consulta del que estábamos haciendo recién. sí, ¿Ahí terminaría donde terminamos el resultado o hay que seguirlo? no, el resultado les dejo para que hagan ustedes la cuentita, es resolver la cuenta esa que quedó. Ah, claro, pero se resuelve esa cuenta y queda así. Sí, sí, sí. Te tiene que dar un número que, bueno, supuestamente es el que está en la respuesta, con el control después con la respuesta. ¿Está bien? Listo, gracias. El J dice, logaritmo en base B sobre la raíz de t. Y después tengo menos logaritmo en base B de la raíz de b por t igual logaritmo b de
Bueno, ustedes lo tienen ahí al enunciado, es el 8j, ¿eh? Raíz de b sobre t. Yo voy a trabajar con esto para ver si llego a logaritmo en base b de la raíz de b sobre t, ¿sí? Para ver si es falso o es verdadero. Entonces, acá tengo, ¿qué tengo? Un cociente, ¿sí? Entonces esto sería el logaritmo en base b de lo de arriba, de b, menos el logaritmo en base b de lo de abajo, que es la raíz de t. Y acá tengo un producto, a su vez tengo una raíz. Esta raíz, recuerden que lo puedo escribir como si tuviera todo esto elevado a la un medio. Vale decir que ese exponente, por la propiedad, lo puedo sacar afuera del logaritmo como un medio. Y acá me quedaría el logaritmo de un producto, de una multiplicación. El logaritmo de una multiplicación, esperen que vuelva a la pantalla anterior. Así me veo. El logaritmo de un producto era la suma de los logaritmos. Esa suma toda está multiplicada por este menos un medio, por lo tanto, tengo que poner ahí entre paréntesis el logaritmo en base de este primero, de b. Este por se transforma ahora en un más, el logaritmo en base de t. Acuérdense que estoy desarrollando el primer miembro de esta igualdad, ¿sí? Quiero ver si todo esto llegamos a que es igual a aquello, ¿sí? Bien. Sigo desglosando esto un poco más. A ver, logaritmo en base b de b es lo mismo que si tuviera un 1. Cuando la base coincide con lo que está dentro del logaritmo, eso me da 1. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 3, o logaritmo en base 2 de 2. Me va a dar 1. Menos. Esta raíz de t, igual como dijimos allá, la raíz la puedo pensar como si tuviera elevado a la un medio, ¿sí? Entonces este un medio va a salir afuera del logaritmo, menos un medio, logaritmo en base de t. Bien. Y acá, si hago la distributiva, de nuevo tengo el logaritmo en base b de b, esto me daría también un 1, ¿sí? Multiplicado por este menos un medio, si voy a hacer la distributiva, me va a quedar menos un medio. ¿Sí? Menos un medio por 1, menos un medio. Menos un medio por el logaritmo en base b de t, me va a quedar menos un medio logaritmo en base b de t. ¿Van siguiendo esas cuentas? Acá, ¿qué puedo hacer? Este 1 y este 1 medio que los tengo acá solitos, sin letras, los puedo juntar. Este con este. 1 menos 1 medio, ¿qué me queda? 1 medio positivo. Y acá tengo esto, que es logaritmo en base b de t. Y acá tengo lo mismo. Logaritmo en base b de t, también menos 1 medio. Menos 1 medio y menos 1 medio, menos 1 medio y menos 1 medio suma un entero, digamos, menos 1. Sería, ¿sí? Menos 1 por el logaritmo en base b de t. Igual. Igual, esto sería todo igual. Igual. ¿Qué me quedó entonces? 1 medio menos el logaritmo en base b de t. ¿Será eso igual a esto que teníamos acá? Sí, creo que va a ser igual, ¿eh? ¿Por qué? Hasta ahí, fíjense. Esto es lo que desarrollé del lado izquierdo, digamos, ¿está bien? Voy a ver si me da lo mismo desarrollando un poco ese logaritmo que tengo del lado de la derecha para ver si me da lo mismo o no.
Eso que tengo al lado de la derecha, que es eso, logaritmo. Logaritmo en base b de la raíz de b dividido t. ¿Sí? Acuérdense que esa raíz la voy a escribir como, lo voy a escribir acá. Esa raíz lo voy a escribir como b elevado a la 1 medio dividido en t. Y ahora tengo el logaritmo, ¿qué tengo acá? Una división, ¿sí? Logaritmo de b elevado a la 1 medio dividido el dividido t. El logaritmo de una división equivale a la resta de los logaritmos, por la propiedad. Entonces, me va a quedar el logaritmo en base de b a la 1 medio menos el logaritmo en base de t. ¿Sí? ¿Van siguiendo? Esto en medio lo voy a poder sacar aquí adelante. Y me va a quedar 1 medio logaritmo en base de b menos, bueno, el logaritmo en base b de t. A ver si se alcanza a ver ahí porque no quiero borrarlo de abajo, pero no quiero borrar esto, pero voy a borrar para que no se mezcle todo ahí. Bien, y esto lo escribo un poco más grande para que lo vean bien. Dijimos entonces, esto en medio lo saqué afuera, que me queda 1 medio logaritmo en base b de b, menos el logaritmo en base b de b. Igual. ¿Qué dijimos? Logaritmo en base b de b, que me da 1 por 1 medio, menos el logaritmo en base b de t. Por lo tanto, fíjense, me dio lo mismo. ¿Está bien? O sea, este que era el apartado J sería verdadero. Creo que el ejercicio les pedía que indiquen los falsos, ¿no? ¿O no? A ver. Sí, ¿Qué pedía dice que la indiquen moción? los falsos. Indicar justificando la respuesta cuáles de los siguientes enunciados son falsos. Por lo tanto, este no es falso, es verdadero. ¿Sí? Pero bueno, todo el desarrollo lo tienen que hacer igual para ver si les da o no les da, en todo caso, ¿no? No sé el que me había preguntado este ejercicio si le quedó claro o no. Sí, sí, se entendió. Bien. Bien. O sea que siempre que quiera sacar la raíz que tenga elevado a 2, por ejemplo, siempre va a Sí. afectar toda la ecuación. Claro. Si ese numerito está afectando a la base, afectaría a todo. Pero en este caso, por Ok. ejemplo, este que está elevado a la 1 medio, solamente el b está elevado a la 1 medio, y esto me afecta solamente a esto. ¿Me entiendes? O sea, Sí. depende de dónde esté esa potencia, Ujú. digamos, ¿sí? Por ahí puede afectar Sí, a sí. todo, o por ahí puede afectar solamente al numerador, como en este caso, o solo al denominador. Por eso hay que tener mucho cuidado si multiplica todo o multiplica solo un término, ¿sí? Ante la duda pongan siempre entre paréntesis cuando van a desarmar una suma o un producto. Bien. A ver qué otro teníamos ahora, che. 8 y 9 sería esto más o menos. Les quería hacer uno parecido al 10 ahora. Parecido al 10. Que por suerte ahí tienen una sola fórmula para la función exponencial, ¿sí? La función exponencial, esto sería parecido al 10.
Bueno, tiene la forma k por a elevado a la x, con a mayor que 0, tiene que ser siempre. Y el k, este k, es un número real. Este puede ser número positivo o negativo, ¿sí? Ojo que muchos se confunden, ese a que puse acá, que es la base de la función exponencial, no tiene nada que ver con la función cuadrática, con el a de la función cuadrática, porque muchos por ahí en los parciales se confunden. Este a es la base de la función exponencial, ¿sí? Nada que ver con el a de la coeficiente principal de la función cuadrática, ¿eh? Bien. En este ejercicio 10 les dice, por ejemplo, hallar, a ver, esperen un cachito, hallar la fórmula de la función exponencial de la forma que puse acá en el pizarrón, que cumple con las condiciones dadas en cada caso. Por ejemplo, una que les diga que pasa por los puntos de coordenadas 1, 6 y menos 2, 3 cuartos. Menos 2, 3 cuartos. Por ejemplo, parecido a uno de los que tienen ahí en el 10. No es ninguno de esos, pero es parecido, ¿sí? Bueno, ¿qué me está dando acá? Acá la única ecuación que tengo en la forma exponencial, de la función exponencial, es esta, ¿sí? Necesito averiguar cuánto vale a y cuánto vale k. Para eso necesito dos datos. Y en este caso los datos que me da es que pasa por este punto y pasa también por este punto. Siempre que les diga lo mismo que les decía en la cuadrática o en la lineal, lo mismo. Cuando les dice pasa por tal punto, lo que me está dando es un valor de x y un valor de y. Y acá también me está dando un valor de x y un valor de y. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si yo sé que esta es mi función exponencial, decir f de x es igual a esto, es lo mismo que decir y igual a esto, ¿sí? F de x o y igual a esto es la fórmula de la función exponencial, ¿sí? Es lo mismo. Quiere decir que cuando la x valga 1, la y tiene que valer 6. Entonces, ¿qué va a hacer? Reemplazar acá. La x la voy a reemplazar por 1 y la y la voy a reemplazar por 6. 6 va a ser igual k por a elevado a la 1. ¿Sí? Eso porque me dice que pasa por el punto 1, 6. Entonces, ese punto tiene que verificar la ecuación. Lo mismo con el otro punto de coordenadas menos 2, 3 cuartos. Quiere decir que si pasa por ese punto, significa que cuando la x valga menos 2, la y tiene que valer 3 cuartos. Reemplazo en la fórmula la x y la y por esos valores, ¿y qué me queda? Me va a quedar otra ecuación que va a ser 3 cuartos es igual el k, que no lo conozco, por a, que no lo conozco, elevado a la menos 2. Esto que tengo acá es un sistema de ecuaciones. Este es un k, no sé si se ve bien. Un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Para resolverlo tengo que averiguar el k y el a, cuánto vale. Lo que se hace es, por ejemplo, despejo k de una ecuación y lo reemplazo en la otra, ¿sí? Si despejo el k de la primera, k va a ser igual a ¿qué? A 6 dividido a. ¿Sí? Este a lo paso dividiendo abajo del 6. Y ahora, ese valor de k lo voy a reemplazar acá. ¿De acuerdo? Este 6 sobre a, en donde tengo k, lo voy a reemplazar por 6 sobre a. Entonces, ¿qué me va a quedar? 3 cuartos va a ser igual. En lugar de k, voy a poner esto.
6 sobre A. Por, ¿qué tengo acá? A a la menos 2. ¿De acuerdo? Y ahora me quedó una ecuación donde tengo todas A para tratar de despejar, ¿sí? Voy a intentar despejar el A de esto, de esta ecuación, ¿sí? Acá tendría A que está elevado a la menos 2 y un A que tengo acá abajo que es como si estaría elevado a la 1, ¿sí? Digo acá. ¿Se ve en la pantalla? Sí. Entonces, ¿cómo hago acá? Bueno, acá tengo una división, si se quiere, porque este A está arriba y este otro estaría abajo, dividiendo. División de potencias que tienen la misma base. ¿Qué se hace con los exponentes? Se restan, ¿sí? Tengo menos 2 que tengo acá, y 1 que tengo acá sería menos 2, menos 1, me quedaría menos 3, ¿sí? O sea que me va a quedar 3 cuartos. De este otro lado voy a poner igual al 6 por A elevado a la menos 3. A elevado, ¿de acuerdo? Menos 2 que tenía acá con 1 que tenía acá, se restan los exponentes y queda a la menos 3. Voy a tener que borrar acá. Y sigo acá arriba. Sigo por acá arriba. 3 cuartos es igual a 6. Ese A elevado a la menos 3 es equivalente a escribirlo como 1 dividido A a la 3. ¿De acuerdo? Como el exponente es negativo, lo invierto, lo paso abajo, ¿sí? Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Este A que estaría en el denominador de este lado, lo voy a pasar al otro lado, al numerador, ¿sí? O sea que acá me va a quedar de este lado el 3 cuartos por A elevado al cubo, y eso es igual a 6. Este 3 cuartos está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo con el 6. Es decir, que sigo acá abajo. Me va a quedar 6 dividido 3 cuartos. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora finalmente, bueno, acá puedo simplificar, ¿no es cierto? Este 3 en la división se simplifica derecho, lo puedo simplificar con este 6, que va a quedar acá entonces 2. ¿Sí? 2. Y para hacer la división, ¿cómo se hace? Se multiplica cruzado. 2 por 4, 8, quedaría arriba, o sea que me queda A al cubo es igual a 8. Finalmente, el cubo va a pasar como la raíz cúbica de 8. Y ahí tendría entonces el valor de A, que valdría 2. Teniendo el valor de A, me faltaría ahora encontrar cuánto vale el K. El K, cuando habíamos despejado al principio, era equivalente a 6 dividido A. Por lo tanto, puedo de allí concluir que el K va a ser igual 6 dividido 2. Con lo cual K me da 3. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tendría el valor de A y el valor del K. Y eso me permite escribir entonces la función exponencial que andaba buscando, que va a tener la forma K por A a la X era 3 por 2 elevado a la X. ¿Sí? Si ustedes la grafican, debería ser una función exponencial que en el 0 va a valer ¿cuánto? Fíjense,
2 elevado a la 0 es 1. Todo número elevado a la 0 me da 1. 1 por 3, 3. Debería cortar acá en el 3. ¿Sí? O sea, la función exponencial tenía esta forma, ¿de acuerdo? Y debería pasar por el punto que les daba, que creo que era 2,18 o 3,18, no me acuerdo bien. A ver. No, por el punto 1,6 y menos 2, 3/4. En todo caso, bueno, por el punto, pasaría por el punto 1,6, por ejemplo, estaría por acá. Y el otro, que era el menos 2, 3/4, que debería estar por acá. Este es 3, y este sería por acá, menos 2, y 3/4 debería estar acá más o menos. ¿Está? Bien. Este era uno parecido al 10 para que tuvieran. Y ahí ya estaríamos más o menos en el horario. Profe, una Sí. última consulta. Sí, sí. Cuando te da una ordenada, hago lo mismo. ¿En cuál ejercicio, por ejemplo? Vos me estás hablando de función Más que reemplazo 0 en X. Claro, la X la reemplazaría por 0, sí. En cualquier función sería lo mismo, sí. Si es cuadrática o exponencial o logarítmica, la que sea. Bueno, logarítmica no, porque en 0 no puedo reemplazar. A ver qué seguía después de esto. Una pregunta. Sí, Vio que usted puso el A que estaba elevado a 1 cuando lo pasó abajo del 1. Si está elevado a otra cosa, ¿lo pasamos con el que está elevando igual? si hubiera quedado, por ejemplo, a ver, no sé cómo venía la cuenta, pero era 6 por, ¿la cuánto era acá? A A la 1. menos 2. Menos 2 dividido a la 1 era acá. Sí, creo que sí. Si acá en lugar de un 1 tuviera un 3, ¿sí? ¿Qué cuenta tendría que hacer acá? Sería 6 por el A elevado a la resta de esto con esto. Sería menos 2 menos 3. Me quedaría, en este caso, si fuera así, a la menos 5. ¿Está? Es el exponente de acá arriba menos el exponente que tengo acá abajo. ¿De acuerdo? Ojo que si a su vez este que tengo acá abajo es negativo, por ejemplo, si este fuera a la menos 2 también, ¿qué cuenta tendría que hacer? Menos 2 menos menos 2. Sería más 2. En ese caso me quedaría menos 2 más 2, o sea que quedaría elevado a la 0 en ese caso. ¿Sí? Siempre se resta el de arriba menos el de abajo. No sé quién me preguntaba si lo entendió. Sí, sí, lo entendí. Gracias. Bueno, perfecto. Para terminar, les quería contar un poco sobre las gráficas de estas funciones exponenciales y logarítmicas, porque después con eso tienen que, por ejemplo, hacer el 12, necesitan saber graficar la función exponencial o logarítmica. En la función exponencial lo que se tienen que acordar es que la función exponencial siempre va a tener esta forma así, si la base es mayor que 1. ¿Sí? Esto sería, por ejemplo, i igual a un a elevado a la x con a mayor que 1. ¿Sí? Si la base es mayor que 1, la función exponencial es así, creciente. ¿Sí? Ahora, cuando la base es menor que 1, está entre 0 y 1 en realidad, puede ser así, siempre cortaría acá en el 1, y esto si fuera una función de la forma a la x, pero con el a siempre va a ser mayor que 0 y menor que 1. Por ejemplo, esta sería un medio elevado a la x, un cuarto elevado a la x, y esta otra podría ser 2 elevado a la x, 3 elevado a la x. O sea, cuando la base es mayor que 1, la función exponencial es creciente. Cuando la base está entre 0 y 1, la función es decreciente. ¿Sí? Y con la función logarítmica pasa lo mismo.
con la base más, como la función exponencial es la inversa de esta, perdón, la función logarítmica es la inversa de la exponencial, también pasa lo mismo con la base. En realidad pasa lo mismo, pero al revés, con la exponencial, con la logarítmica. Va a ser la más conocida del logaritmo, es así. Tiene esta forma así, que corta acá en 1. Y esto sería el logaritmo en base a de x. Y esto sería con x mayor, perdón, con a, con la base. Cuando la base es mayor que 1, la función logarítmica es creciente. ¿Sí? Por ejemplo, esta podría ser un logaritmo en base 2 de x. ¿Sí? Y cuando la base está entre 0 y 1, el logaritmo va a ser así. Cortaría también acá en 1, y esto sería el logaritmo también en base a de x con el a que va a estar comprendido entre 0 y 1. Por ejemplo, esta podría ser el logaritmo en base a 1/3 de x. ¿Sí? Si fuera así, lo que ocurriría es que esta función en el 3 debería valer acá menos 1. Si fuera esta logaritmo en base 2, debería ocurrir que en el 2 me dé por resultado 1, por esa propiedad que yo les había dicho que, ¿se acuerdan? Cuando la base coincide con lo de adentro del logaritmo, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 2, me debería dar 1. Quiere decir que esta función, si fuera el logaritmo en base 2, cuando la x valga 2, debería valer 1. ¿Sí? Bueno, eso es para tener en cuenta para las gráficas de funciones exponenciales o logarítmicas. ¿Sí? Sepan bien cuándo es creciente o cuándo es decreciente. Bien. No sé si hay alguna otra cosita que me quieran preguntar. Sí, profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Cómo tendría que hacer para sacar la función inversa? Acá nos lo piden en el práctico en el apartado E del ejercicio 13. El apartado del ejercicio, ¿cuánto? 13, el apartado E. El 13E. En el 13 apartado E, bueno, para encontrar la inversa de una función cualquiera, hay que despejar la x, ¿sí? Pero en el ejercicio 13, para empezar, para que una función tenga inversa, además tiene que ser biyectiva, ¿sí? Y en el ejercicio 13 lo que ocurre es que como ahí hay una función cuadrática, por lo que estoy viendo, 1 menos x cuadrado entre 0 y 1, si ustedes grafican ese pedacito de función cuadrática, va a ocurrir que hay dos valores de x que van a tener la misma imagen. Puede, por ejemplo, probar en el menos 1, bueno, pueden encontrar dos valores de x que tengan la misma imagen, ¿sí? Al ser una función cuadrática, por lo tanto, esta función no es biyectiva, ¿sí? Y por lo tanto no tiene inversa. Por eso dice ahí, encontrar si es posible la inversa, y en caso contrario, justificar. ¿Tá? La justificación sería decir que no tiene inversa porque no es biyectiva. ¿Sí? Entonces tiene que ser sí o sí biyectiva. Sí o sí tiene que ser biyectiva para tener inversa, exacto. Y no tiene. Y podría justificarlo, como te digo, encontrando, por ejemplo, dos valores de x que me dé lo mismo, la función me dé lo mismo, y entonces con eso voy a decir que no es inyectiva, por lo tanto no es biyectiva. ¿De acuerdo? Si fuera Sí, otro ejercicio cualquiera para hallar la inversa, siempre y cuando sea biyectiva, tengo que despejar la x y lo que encuentro, eso sería la función inversa. ¿Se entiende? sí, ya entendí, profe. Gracias. Bueno. ¿Alguien quiere preguntar otra cosita? Yo,
una pregunta. Si suponete que fuera, no sé, otra función. Sí. Nosotros para comprobarle que es biyectiva y eso, solamente le hacemos eso del gráfico, no hacemos cuentas ni nada. Y en realidad Pregunto. hay uno hecho como tendrían que hacerlo en realidad para justificar todo. Hay en la página van a encontrar videitos y van a encontrar alguno que está resuelto completo para que ustedes vean, no sé si era el 13 o cuál era para que ustedes vean. Pero si yo tengo que justificar que es o que no es inyectiva o biyectiva, no es solamente con la gráfica, ¿sí? O sea, con la gráfica me alcanza para justificar cuando no es inyectiva, por ejemplo, ¿sí? Es decir, como yo te decía recién, si yo encuentro dos valores de X que me da la misma imagen, eso ya me alcanza para decir que no es inyectiva, por lo tanto no va a ser biyectiva, ¿sí? Claro. Ahora, si yo tengo que probar que una función sí es inyectiva, hay que probarlo con la definición, ¿verdad? Esa me decía que si x1 es distinto de x2, entonces la función en x1 será distinto de la f en x2, ¿sí? Esto sí tengo que probar que sí es inyectiva, ¿de acuerdo? Claro. Ahora, para probar que no es, ahí sí puedo, mirando el gráfico, acuérdense que está el criterio de la recta horizontal, que me decía, si cualquier recta horizontal me corta la gráfica en 2 puntos o más, entonces no es inyectiva. Y entonces ahí diré, bueno, la función, por ejemplo, en el -1 y en el 1 me da lo mismo, y entonces con eso justifico que no es inyectiva. Pero para probar que sí es, tengo que probarlo con la definición, o sea, con esto. ¿De acuerdo? Claro. Miren los videitos que hay por ahí, y si no, no sé si yo les he puesto también algún ejemplo, con un ejercicio donde estaba todo desarrollado y les analizaba todo esto de si era inyectiva, si era sobreyectiva, todo eso. Y si no, de todas maneras, bueno, podemos fijar otra clase de consulta para la semana que viene y aclaramos un poco esas dudas. Pasa que eso lleva bastante tiempo explicarlo y ya ahora no tenemos ni las neuronas ni el tiempo para seguir. Pero si hace falta, lo aclaramos en otra clase otro día. Bueno. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra duda? Recuerden que esto lo estoy grabando, así que después lo voy a poner en el aula virtual, ¿sí? Para que ustedes puedan consultar. ¿Alguien tiene otra duda? Le vuelvo a preguntar porque se me fue la conexión. Ah, Cuando me da el origen, por ejemplo, en el 10, en el A, hago lo mismo, reemplazo la X en 0. Sí, en el 10A, a ver qué decía el 10A, para que lo mire por las dudas. Pero sí, si te da la ordenada del origen, es reemplazar la X por 0. Sí. Pasa por el punto tal y corta el eje de las ordenadas en el 3. ¿Ese me está preguntando, el 10A? Sí. Sí. Que corta el eje de las ordenadas en y igual a 3 significa que a la X le doy el valor 0 y a la Y le voy a dar así el valor 3. Exacto. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí. ¿Cómo se hace el 7 A ver, del trabajo 3? El 7, veamos. En el 7, por ejemplo, estoy viendo les da una cierta cantidad de datos y ustedes tienen que ver si con esos datos pueden construir o no una parábola que verifique todo eso. Por ejemplo, vamos a hacer el de la casilla apartado I, diríamos. En el 7i, yo lo que intento es tratar de graficar una parábola que cumpla todo esto. Y si se puede, veremos o si no, por qué no se puede. Esta dice que tiene x1 y x2
x1 vale 2. Entonces ya voy a ir tratando de graficarla. Una raíz es 2 y la otra raíz menos 4. Vamos por acá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Después, ¿qué otro dato me dice? Que el eje de simetría está en el menos 1. ¿Será cierto eso? Bueno, el eje de simetría siempre estaba a la mitad entre las dos raíces. O sea que tengo que hacer x1 más x2 dividido 2. Es lo mismo que para sacar la x del vértice. Es la suma de las dos raíces dividido 2. Acá sería menos 4 más 2 dividido 2. Menos 4 más 2 me daría menos 2. Dividido 2, y eso me da menos 1. Efectivamente, como me da menos 1, estamos diciendo que el eje de simetría puede estar a la altura del menos 1, eso puede ser todavía. Me da el vértice, menos 1, menos 9. Menos 1 sí o sí tiene que ser, y supongamos que menos 9 esté por acá. ¿Hasta ahora puedo formar una parábola con todos esos datos? Hasta ahora sí, mi parábola debería ser así más o menos. Más o menos así. ¿De acuerdo? Pero ¿qué otros datos me da? Me dice que el i en 0 vale 8. ¿Puede ser eso? ¿Quién me preguntaba? No sé quién me estaba preguntando. Yo, ¿Quién es yo? Jacqueline. Ah, Jacqueline. Bien. Sí. ¿Puede ser que i en 0 me dé 8? Yo creo que no. ¿Cuánto debería darme por acá? En 0. Según cómo va la escala, pero no sé, capaz que. Tiene que Bueno, dar negativo. sí. Tendría que dar, para empezar, negativo. ¿Podría ser menos 8 a lo mejor? Menos 8, Menos 8 podría ser, ¿de acuerdo? claro. Entonces acá diría que no se puede construir una parábola con estos datos porque esto no podría ser. Lo mismo Claro. que dice después, que el signo de A es negativo, no puede ser porque ya vemos que esta parábola tiene las ramas hacia arriba. Entonces el signo de A tiene que ser positivo. Digo, Entonces si esa no te condición, quedaría para abajo. claro, tampoco la podría cumplir a esa condición. ¿Vale? Entonces, no puedo en este caso construir una parábola que cumpla todas las condiciones, ¿se entiende? Claro. Profe, Sí, sí. una pregunta. Sí. ¿Qué quiere decir esperar? ¿Qué quiere decir qué cosa? No, que estaba entrando justo ahí Ah, a Google Chrome para poder, en el mismo ejercicio que quiere sí. decir y, entre paréntesis, 0 igual a tal número. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la función en 0 vale 8. ¿Sí? Es lo que decíamos acá, no sé si estuviste escuchando recién. Sí, todo el tiempo. Sería en donde la función corta al eje de las y, me estaría diciendo. Lo que vale la función, en este caso, en 0, debería ser menos 8, no puede ser 8. ¿Sí? Eso quiere decir Claro, que es lo que vale la función en 0. Quiere decir eso. está. ¿Mm? Gracias. Bien. Jacqueline, ¿quedó entendido? Sí, sí, gracias. Bueno, dejamos acá entonces, porque ya se han ido casi todos los participantes. Quedamos solos. La semana que viene les aviso cuando pongamos otra clase, ¿eh? Así que, y ahí arrancaríamos sí con el práctico 4. Si hay Bueno, alguna duda sobre esto, aclaramos la duda que queden del práctico 3 y seguimos con el 4. ¿Mm? Bueno, nos estamos viendo. Sí. Buen fin de semana, bueno, chaucito. igualmente. Gracias. Chau, chau. Hasta Igualmente. luego.